Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, familias. Hoy os traigo un vídeo diferente. Voy a empezar a probar con el tema este de los directos. Esto va a ser un falso directo porque está grabado, pero así voy un poquito ensayando con el tema de los overlays, tema de OBS y demás. Y un poco hablar sin un guión ni cortes. Va a ser, como os digo, un vídeo con la mínima edición en el que iremos charlando y va a servir un poco de prueba porque la idea es a partir de octubre, si me da la vida, poder empezar a hacer directos con vosotros donde me vayáis preguntando, charlemos de diferentes temas y hagamos meditaciones guiadas en directo. Pero bueno, eso poco a poco os iré comentando. Hoy vamos a hablar de un vídeo que se publicó en el canal de Jordi Wild, de Wild Project, en el que entrevistaban a una persona que había escapado de una secta y hacía una serie de declaraciones en torno al mindfulness. No es la primera vez que se habla en el canal de Jordi Wild del mindfulness y la meditación, pero sí que es la vez que se han hecho las acusaciones más graves. Entonces vamos a ir un poco viendo el vídeo, analizando qué comenta el chaval y lo vamos comentando aquí un poquito en el canal. Decir en primer lugar que este vídeo no es un ataque al canal de Jordi ni a Jordi Wild, todo lo contrario. Soy un fiel seguidor de Wild Project y su proyecto, tanto en el Rincón de Giorgio como ahora con el podcast, me ha acompañado durante toda la vida y es un referente en el que fijarme. Tampoco quiero que se vea esto como un ataque a la persona invitada. Entiendo que él tiene una experiencia muy desagradable, él ha estado en una secta y por tanto él vive el mindfulness desde su experiencia negativa en la secta. Sí que decir antes de empezar que bueno, las sectas van a utilizar todo tipo de artimañas, las sectas coercitivas, para realizar ese lavado de mente, esa coerción, ¿no? Entonces van a usar enteógenos como ayahuasca, van a utilizar mindfulness, van a utilizar la propia psicología o el trabajo social. Yo que soy trabajador social, es muy común también ver obras de caridad, tema asistencial para captar diferentes miembros de la secta. Entonces, respetando su experiencia en todo momento, empezar diciendo eso, que mindfulness es una herramienta, como un cuchillo, que puede ser utilizada para la coerción, como es en el caso de este tipo de sectas, o para un bienestar, como es el caso en el que se utiliza. Pero bueno, vamos a ir ya directamente al vídeo, vamos a ver qué nos dice esta persona y iremos parando y iremos comentando cositas que veamos, ¿no? Venga. Para ti, ¿por qué el mindfulness? Bueno, primero explícalo porque mucha gente no sabrá lo que es. Porque el yoga más o menos todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Lo hemos visto a madres, tías, abuelas, gente joven, da igual, actores de Hollywood, actrices. Pero el mindfulness, que está muy de moda, es algo que no se acaba de conocer. Para empezar... Bueno, antes de empezar no me había dado cuenta en el título, los peligros del mindfulness, la peligrosa nueva terapia que adoran los pijos modernos. Si bien es una terapia que es verdad que entre la gente más pudiente es muy reconocida, también tenemos que hacer aquí autocrítica, y es que muchas veces los excesivos precios para acceder a un programa de mindfulness hacen que se vea como algo elitista, y esto no es así. Desde que este canal intentamos hacer un mindfulness accesible, también a través de los cursos que realizo, bastante accesibles en barrios obreros. Pero bueno, el clickbait es lo que tiene, ¿no? Pero vaya, peligrosa, bueno.
Empezar, ¿qué es el mindfulness? Si tú tuvieras que explicar lo que es, muy resumidamente. Bueno, mindfulness es las técnicas de persuasión coercitiva enlatada. Los inventores de este enlatado son profesionales matriculados que adhieren al tema New Age y encontraron... Bueno, ¿qué decir de esto, no? Ya empieza definiendo el mindfulness de una forma totalmente despectiva, como una técnica coercitiva enlatada, ¿no? Como si fuese un producto, y habla de los inventores de mindfulness sin definir exactamente quiénes son esas personas. Me parece una aseveración un poco atrevida. Y luego encima lo mezcla con el tema New Age. Para empezar, bueno, mindfulness y las distintas técnicas meditativas atencionales vienen de una larga tradición, diferentes tradiciones, no solo orientales, que sí que son las más famosas, las más conocidas, pues como el budismo zen, el hinduismo, pero es que también Europa tenía sus propias tradiciones de meditación atencional, como puede ser la filosofía estoica, que bueno, si queréis en otro momento hablaremos. Pero vaya, quien digamos que lo popularizó, quien lo trajo a Occidente, lo protocolizó y le puso, digamos, el enfoque de la ciencia, de la neurociencia, fue Jon Kabat-Zinn. Y desde un primer momento quiso quitarle a todo el tema de la meditación ese halo New Age, ese halo hippie. Él reivindicaba, él era practicante de meditación y reivindicaba la meditación desde la neurociencia. Él sabía por su propia experiencia que eso funcionaba y dijo, vamos a ver qué dice la ciencia de por qué funciona esto. Y poco a poco, desde parámetros científicos, fue protocolizando un poco el tema. O sea que ni tiene muy claro quiénes fueron los precursores, y lo está mezclando bastante con el rollo New Age, cuando era radicalmente opuesto a esa corriente. Pero bueno, vamos a seguir a ver qué dice. Lo voy a meter un poquito de velocity. Lo único, a ver, ¿cómo va? Voy a poner al 1,5 para no eternizarnos. En estas técnicas, ¿no? Un rédito económico. Pero por ejemplo, algo práctico, por ejemplo, una regla de estas del mindfulness, ¿qué sería? Bueno, básicamente son ejercicios de respiración, meditación, lo que le llaman atención plena. Concentrarte en el aquí, el ahora. Ahora, fíjate qué contradictorio, ¿no? Bueno, sí, pero a medias. Evidentemente, mindfulness son ejercicios atencionales. Hablar de mindfulness y hablar de atención es hablar un poquito de lo mismo. Y sí que es un entrenamiento para situarnos en el presente, ¿no? En el aquí y en el ahora. Pero él habla mezclando un poco todo de ejercicios de meditación, que si bien es cierto que se usan, no todas las meditaciones van a usarse en mindfulness. Existen otro tipo de meditaciones de tipo New Age o más de religiosas de diferentes tradiciones que no se van a usar en mindfulness. Por otro lado, se usan también otro tipo de herramientas que no son solo meditaciones, que se cogen de diferentes líneas psicológicas de tercera generación. Y espera, ¿qué es lo que dice exactamente? Atención plena. Concentrarte en el aquí, el ahora. ¿Qué sería? Bueno, básicamente son ejercicios de respiración, meditación. Vale. Eso quería comentar también, ¿no? Habla de que son ejercicios de respiración. Bueno, si bien la respiración se coge como anclaje, porque bueno, es un elemento que siempre está en el aquí y en el ahora, no se trata de ejercicios de respiración, no se realiza una manipulación de esa respiración para obtener ningún tipo de estado mental, de estado alterado, sino que simplemente se observa cómo estamos respirando aquí y ahora, ¿no? Para usar esa respiración como anclaje. Y no solo se utiliza también la respiración, se utiliza el conjunto del cuerpo. Sí que es verdad que una de las prácticas nucleares de mindfulness va a ser la atención en la respiración, pero tenemos otras muchas prácticas como el body scan, que es ir atendiendo a diferentes partes del cuerpo,
mindfulness andando, comiendo, un montón de técnicas que no solo es la práctica de mindfulness en la respiración. Vamos a seguir a ver con qué nos sorprende este hombre. Lo que le llaman atención plena. Concentrarte en el aquí, el ahora. Ahora, fíjate qué contradictorio, ¿no? Concentrarte en aquí y el ahora mientras que te roban el futuro, mientras que te dicen que debes olvidarte del pasado. ¿Qué ocurriría si vos te olvidas del pasado? Bueno, en este caso, él está hablando desde su propia experiencia en la secta, porque ningún instructor de mindfulness, ni John Kabat-Zinn, ni ningún instructor te roba el futuro. Simplemente te va a enseñar las técnicas para que tú puedas aplicarlas en tu día a día. Pero bueno, vamos a seguir. ¿No cometeríamos los mismos errores? Claro. Porque parte de la historia de una persona es recordar el pasado, recordar lo que te hicieron, los errores que has cometido, ¿no? Para no volverlos a cometer. Y parte de la Bueno. Nos meten aquí un anuncio. Voy a aprovechar. Pase el anuncio. Vale. En este caso comete otro error que yo creo que también es debido en parte este error, que la gente piense este tipo de cosas, también es responsabilidad un poco nuestra, de los propios instructores o de la gente relacionada a mindfulness. Y es que igual no hemos sabido transmitirlo bien. Cuando hablamos de vivir en el presente, en ningún momento se está hablando de que nos convirtamos en amebas, que vayamos a olvidar el pasado y no tengamos ningún tipo de plan de futuro. Esto no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, existen meditaciones para hacer una serie de evaluación de momentos vividos, para revivir momentos dolorosos y darle una reinterpretación. Incluso también existen meditaciones en torno a tus propios valores, visión de futuro. O sea, lo que está diciendo esta persona es un error muy común, unido al típico tema, ¿no?, de vaciado de la mente, de dejar la mente en blanco. Tampoco tiene mindfulness absolutamente nada que ver con esto. Si bien el foco de la atención se va a centrar en el presente, el pasado va a estar ahí. Es imposible dejar a una persona sin pasado, es imposible anular ese pasado. Ese pasado, de hecho, se va a hacer mucho más consciente, siendo conscientes de cómo nos condiciona en el momento presente. Y lo mismo pasa con el futuro. O sea, vamos a ser plenamente conscientes de que ese futuro lo estamos construyendo en el propio presente. Lo que mindfulness dice respecto al pasado y al futuro es que muchas veces vivimos anclado entre estos dos tiempos verbales. Seguimos atrapados en un pasado, bien cualquier tiempo pasado fue mejor, de qué bien vivíamos allá, o bien atrapados por nuestros errores, que no logramos soltar con una culpa tremenda. Lo que mindfulness dice respecto al pasado es que ese pasado ya ha pasado, ya no está bajo nuestro control y simplemente hay que aceptarlo sin vernos atrapados continuamente en esa rumia mental, atrapados en ese pasado. Con el futuro pasa lo mismo. El mindfulness no te dice que no vayas a planificar, que no puedas hacer, marcarte objetivos o planes de futuro. Simplemente lo que te dice es que si bien tú tienes esos planes, estos no pueden condicionarte de forma que seas totalmente rígido y no seas flexible en ese futuro. O sea, en el camino hacia ese futuro tú necesitas cierta flexibilidad, porque si no, lo único que te va a llevar es al sufrimiento, porque los planes nunca salen tal y como los has planificado. Eso es un poco lo que dice mindfulness respecto al pasado, el futuro y el presente. No te convierte en una ameba, no eres un robot que solo vives en el ahora sin tener en cuenta nada, no se te olvidan los recuerdos, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Todo lo contrario, te hace mucho más consciente de todos esos elementos, de tu pasado, cómo condiciona al presente y cómo desde el presente podemos construir ese futuro. Vamos a seguir, que ya se han pasado los anuncios y continuamos para bingo. Espera, que lo había quitado para que no se oyera el anuncio. Porque construyen una nueva identidad. Y aquí
es el mindfulness. El mindfulness no es algo científico, es algo que se ha robado de las organizaciones coercitivas. Hubo un psicólogo que vio que adormecen la mente con estas técnicas y las utilizan para adormecer la mente. Básicamente, para lo... Bueno, aquí esta persona ha hecho como el camino a la inversa, ¿no? En vez de observar y darse cuenta de que las organizaciones coercitivas han cogido elementos de mindfulness para manipular a sus adeptos y conseguir más adeptos, le da la vuelta y dice que los psicólogos han cogido elementos de esas sectas coercitivas y los intentan como disfrazar de científico. Bueno, para quien sabe la historia de mindfulness, esto es totalmente alejado de la realidad. Como hemos dicho, mindfulness viene de una tradición milenaria, las diferentes técnicas, no solo tradiciones orientales, como bien hemos dicho, sino diferentes filosofías. Y este psicólogo, Jon Kabat-Zinn, que ni siquiera era psicólogo, era médico, biólogo, creo. Pues bueno, esta persona cogió de ahí las distintas técnicas meditativas y le puso el foco de la ciencia. Ha dicho que no es científico, bueno, alejado totalmente de la realidad. Cada vez hay más estudios que validan el mindfulness como herramienta para el bienestar. Existen un número grandísimo de universidades que están volcadas en ello, como la prestigiosa Universidad de Oxford. Aquí en España existe un equipo en la Universidad de Zaragoza, que es donde me he formado, junto a psiquiatras como García Campayo, que desde la ciencia están viendo por qué funcionan elementos de estas diferentes tradiciones y están un poco llevando esos beneficios al mundo laico desde mindfulness y desde otras corrientes que han venido a llamarse neurociencias contemplativas. Y bueno, dentro de la propia neurociencia existen un montón de estudios que están empezando a validar técnicas como estas. Nazaret Castellanos, por ejemplo, es una neurocientífica que está haciendo un montón de divulgación también y un montón de avances ratificando los beneficios de mindfulness. Así que bueno, esta aseveración de que no es científico, absolutamente errada. Lograr esos efectos. No un posterior adoctrinamiento o sometimiento, pero sí para venderte que durmiéndote la mente vas a sanar, que hay dolores que vas a olvidar. Ahora, está probado científicamente con papers que el mindfulness tiene efectos analgésicos a corto plazo, por lo cual mucha gente que es coercionada, que te está diciendo que esto te va a ayudar, que te va a servir, son rituales, no es algo científico. Básicamente lo siente. También hay un efecto placebo, ¿no? Y lo siente que le adormece la mente momentáneamente y piensan que ese problema se solucionó. ¿Y sabes qué sucede? Bueno, un poco reincide en lo mismo, ¿no? En que no es científico. Como hemos dicho, existen a día de hoy miles, y digo miles, de estudios científicos en las más prestigiosas revistas de psicología y psiquiatría que están avalando los beneficios de mindfulness. Él habla de adormecimiento de la mente, no sé a qué se refiere, porque precisamente mindfulness lo que busca es todo lo contrario, una mayor conciencia, estados de conciencia y de atención mucho más elevados que nos permitan vivir el presente de una forma más plena. Entonces, eso de adormecimiento de la mente, no sé a qué se refiere. Supongo, como hemos comentado al principio, que él se mueve en función de su propia experiencia en la secta y desde ahí está haciendo estas acusaciones. Vamos a ver qué más. Como no se solucionan los problemas, porque realmente adormeciendo tu mente no solucionas nada, la depresión va a seguir ahí. Y esto se vende como solución express, ¿no? Un tratamiento para una persona con depresión puede consistir inclusive hasta con medicación psiquiátrica. Por lo cual, si vos crees que un gurú o un mal psicólogo que está adoptando estas pseudociencias coercitivas sin que estén totalmente reconocidas y aprobadas y reconocidas luego de determinados estudios científicos, es otra cosa. Porque hay que decir esto. Hay muchas de estas prácticas que están siendo utilizadas sin autorización y sin la recomendación del Estado. ¿Por qué? Porque no están adecuadamente investigadas. Es lo mismo que yo hubiera inventado.
Bueno, un poco lo mismo. Acusaciones de pseudociencia que ya estamos diciendo que no tienen ninguna validez. O sea, está comprobadísimo por la ciencia y cada vez hay más estudios. Pero bueno. Inventado una vacuna en el medio de la pandemia y hubiera dicho que esa vacuna funciona para curarte. Y te inyecto, no sé, Coca-Cola. Lógicamente, es una irresponsabilidad total de todos los profesionales matriculados que utilicen pseudociencias coercitivas New Age ofreciéndolas para curar temas sanitarios. Es una irresponsabilidad y inclusive es un acto totalmente denunciable, es un delito. Hay fraude, hay estafa, hay mala praxis médica, si lo lleva adelante un médico o un psicólogo, hay mala praxis médica y si hay un gurú, hay ejercicio ilegal de la medicina. Esto que quede claro, no lo digo yo, ¿eh? Bueno, está mezclando un montón de historias. Está mezclando a tema de gurús, de sectas, con psicólogos, psiquiatras. Ha hecho aquí un popurrí un poco para ratificar sus convicciones. Hay estudios incluso que están demostrando su eficacia en depresiones. Ha comentado antes que se vende como un tratamiento express. Todo lo contrario, o sea, yo no sé quién ha vendido Mindfulness como tratamiento express, porque lo que siempre se comenta es que no es una pildorita, no es una varita mágica que tú vayas a realizar una sesión y de repente vayas a vivir de forma súper atenta y te embriague el bienestar. O sea, todo lo contrario, lo que siempre repetimos los instructores formados bajo el paradigma científico es que el cerebro es neuroplástico, que lleva mucho tiempo funcionando con una determinada inercia y que va a ser la práctica diaria y ese entrenamiento lo que va a ir modulando y modificando esa estructura mental que llevamos arrastrando desde tiempo. O sea, pastillita mágica y cura express. Todo lo contrario, o sea, va a requerir una práctica diaria y un cierto esfuerzo entre comillas. O sea que lo que está comentando aquí no tiene el mínimo sentido. Lo dice la ley y lo dice la ciencia, no lo digo yo, ¿eh? Por ejemplo, mira, te voy a poner un caso. Sí lo dices. Dices que esto es ilegal, pero no es mindfulness, pero te pongo otro ejemplo que me parece. O sea, yo personalmente... Bueno, yo eso de que es ilegal, yo no sé de dónde se lo ha sacado ni en qué estado es ilegal. Evidentemente... las sectas coercitivas son ilegales. Usen mindfulness o usen la psicología. Como hemos dicho al principio de este vídeo, una de las herramientas más potentes que usan las sectas es la psicología y la manipulación a través de la psicología social y varias ramas de la psicología. ¿Eso hace que la psicología sea una herramienta perjudicial y que sea ilegal por los... Evidentemente no. Evidentemente no. Lo mismo pasa con mindfulness. ¿Es ilegal? No es ilegal, ¿vale? Vamos a ver. Si fuera por mí mañana todo esto lo aboliría, ¿vale? Porque lo odio. De hecho ya sabéis que yo soy anti pseudociencias. Reiki. Te pongo el ejemplo del Reiki, ¿vale? El Reiki es legal. Bueno, hay centros... No, o sea, no es legal, no es legal. Vale, No está pues regulado. Vale, es alegal, es alegal. No Pero está regulado ni yo está puedo abrir un centro permitido. de Reiki. Pero yo he visto centros de Reiki anunciados en el periódico aquí donde vivo y no Sí. va la policía a clausurarlo. Porque la justicia no está capacitada en la problemática. No conoce lo que es una pseudociencia, Jordi. No conoce lo que es una organización coercitiva. Pero la homeopatía se vende en farmacias. Bueno, pero ¿sabes cómo se termina esto? Y es una pseudociencia Bueno, aquí está pasando algo que yo cuando empecé el máster tenía también preocupación y es esa mezcolanza, ¿no? Hay un problema y es que muchos grupos New Age, muchos grupos así como alternativos mezclan todo este tema, todos estos temas, ¿no? Temas de Reiki, con temas antivacuna, incluso temas de meditación y tal, y la gente acaba metiendo todo en un mismo saco. Desconozco porque no tengo conocimientos, desconozco si el Reiki es una pseudociencia, si no, la verdad es que no me voy a meter. Sí que pienso que desde la ciencia no debe ponerse, corsés a la ciencia y que todo, si funciona, es viable, ¿no? De ser estudiado y que tiene que tener sus estudios. Desconozco si el Reiki los tiene, si los tiene a favor, si los tiene en contra. Bueno,
no me voy a meter en ese mundillo. Sí que me voy a meter en el hecho de que se mezcle, ¿vale? También he visto incluso instructores que lo mezclan con otros asuntos como PNL y otras historias. Mindfulness es una cosa muy concretita. Los protocolos que se van estableciendo tienen grandes estudios científicos detrás y se conoce por qué funciona y qué mecanismos cerebrales intervienen en cada uno de estas herramientas. Entonces, mira qué cara, se la queda. En resumen, que no estoy de acuerdo con mezclar todas estas historias. Entiendo por qué lo está comentando Jordi. El rollo este de nada está regulado y debería haber mucha más regulación. Yo también pienso que debería haber mucha más regulación, pero sobre todo mucha más investigación para dilucidar, no sé si está bien dicho, qué cosas funcionan, qué no, por qué funcionan y ver cómo poder un poco desarrollar, ¿no? Las cosas que sí que funcionan. Entonces entiendo que él va por ahí, pero me sienta bastante mal que se mezclen todas estas historias como si fuera lo mismo, porque no tiene absolutamente nada que ver. Absoluta que no sirve para nada más allá del propio placebo. Porque, ¿sabes qué? La clave no está en prohibir. Yo no quiero prohibir, ¿eh? Yo quiero darle herramientas a la sociedad para que puedan denunciar. ¿Pero tú no crees que se debería prohibir cosas así? No, yo no lo prohibiría. Porque podrías ocasionar el efecto contrario. Vos me estás prohibiendo porque funciona. Y le das de comer a estas teorías conspiranoicas donde dicen la industria farmacéutica está en contra. Claro, porque si vos con mindfulness te curás la depresión en 2 sesiones, no, ellos te quieren medicar. Yo lo que haría, sinceramente, es... Eso no va a pasar, ¿vale? Nadie se va a curar. La depresión, bueno, hablar de curar la depresión ya habría que hablar largo y tendido, que no vamos a hablar en este vídeo. Pero vamos, nadie con 2 sesiones de mindfulness va a hacer absolutamente nada con su vida. No va a cambiar en nada su vida con 2 sesiones de mindfulness. Desde aquí te lo digo. Darle herramientas de concientización, le daría legislación, le daría tipificación penal exclusiva. Y si alguien que me está viendo en este momento o que va a ver este video en 1 año, en 2 meses, fue a un lugar de estos y no vio curada su patología, sabe que es un delito y que puede ir a la justicia y denunciar. Entonces ahí la justicia podría actuar y podría meter a prisión a esas personas que han llevado adelante esas pseudociencias coercitivas que han generado un daño. ¿Sabes cuál es el daño? Acá hay un error conceptual muchas veces, ¿no? Donde se dice, y mira... Bueno, para empezar, una cosa que quiero dejar clara es que mindfulness es una herramienta que sirve para lo que sirve, ¿vale? Si tú tienes una depresión, tienes que ir al psicólogo. Tienes que ir al psicólogo o bien al psiquiatra, pero ese psicólogo puede utilizar mindfulness como una herramienta más, pero lo que tienes que ir es a un psicólogo. O sea, que nadie que tenga una patología o cualquier tipo de tema mental como depresión o ansiedad piense que yendo a una sesión o a una serie de sesiones de mindfulness sustituye al psicólogo. O sea, no, por favor. La gente que tenga ansiedad, depresión o cualquier tipo de patologías de este tipo tiene que ir a un psicólogo. Y mindfulness puede servirle como una herramienta más, bien ejecutada por ese psicólogo o como un complemento a esa sesión de psicología, pero no es un sustitutivo. Seguimos. Mira, yo estoy enfermo. ¿Qué mal me hace creer que las flores de Bach me van a curar mientras que hago el tratamiento convencional? ¿O no? Te hace mal, porque primero hay un fraude económico. Te están diciendo que esto te va a curar y realmente está probado que no te cura. Ahí hay una estafa, hay un fraude. Te están quitando dinero. No lo están haciendo ad honorem, te están quitando un dinero. Alguien está lucrando con tu necesidad, con tu vulnerabilidad. Alguien está captando a una persona vulnerable para ofrecerle una sanación mágica ritualista que lo va a llevar a la muerte o a profundizar su patología o a un daño de tiempo donde podría haber vivido mucho mejor habiendo recurrido a un profesional y a una terapia convencional que te dicen hay tanto porcentaje que funcione, hay tanto porcentaje que no funcione y hay porcentajes, 0% que funcione. Entonces, yo personalmente no quiero que se prohíba. Sí quiero tipificación exclusiva, quiero sobre la operatoria, quiero darle campañas de concientización, prevención. Quiero que sí, desde el Ministerio de Seguridad, de Salud
salud, perdón, haya un departamento especializado en combatir a estas pseudociencias coercitivas, donde se base todo en prevención, concientización, ayudar a las víctimas, alertar sobre que esto no funciona, sobre que es un fraude. Y sabes que cuando comiencen a recibir denuncias, no lo va a hacer nadie. Yo he denunciado a psicólogos. Ya te he comentado, Marcelo Bazán está en prisión del 2018. Y he denunciado a un montón de psicólogos porque hay tantos psicólogos. Hay provincias que hay más psicólogos que médicos, o no que médicos, que kioscos, donde vos compras golosinas. Entonces, llega un momento que hay tantos y hay tan poca demanda que necesitan incursionar, agregar al kiosquito pseudociencias coercitivas, que la clave está en que te ofrecen algo que jamás te van a dar. Y la clave está en captar a personas vulnerables con coerción psicológica. Porque claro, si un médico te dice, che, este cáncer es muy difícil de curarlo, y yo te digo, esto yo te lo curo en 2 veces que vengas a respiración, a hacer técnica de respiración como hace el arte de vivir. Hombre, si alguien te dice que te va a curar el cáncer con sesiones de mindfulness, evidentemente tiene que estar esa persona en la cárcel. Pero vamos, nadie, como estamos, venga a repetir, nadie que esté en el mindfulness desde una perspectiva científica, que tenga claro qué es el mindfulness y qué no es, y que no lo mezcle con pajaradas New Age y historias de si practicas meditación y entras en conexión, tu cáncer se diluirá. O sea, poca gente está en ese rollo, ¿eh? Pero bueno. ¿Entendés? Entonces, básicamente te ofrecen algo que es un fraude, es una estafa, pero que atenta contra tu sanidad y que te va a llevar a la muerte. Y lo peor de todo esto es que hay un daño a la salud de la familia, ¿no? Porque yo he visto familias destruidas. A mí me han contactado neurocirujanos que no le podían salvar la vida a un señor porque estaba siendo coercionado por un gurú o por un brujo que le decía que tenía un tumor y que era un trabajo de magia negra y que se lo iba a quitar, que esto en 2 días salía, y estuvo un año así, y después ese tumorcito que era así se convirtió en una pelota de tenis y no hay posibilidad de salvarlo. Entonces, el daño es muy terrible que generan, ¿viste? No, ya hablamos, si no me equivoco, en la anterior ocasión de los testigos de Jehová, las transfusiones de sangre, bueno, etcétera, ¿no? O sea, muchos grupos coercitivos en el tema médico ya no es que no hagan nada, es que hacen daño, ¿no? Que es diferente. Ya no es que digamos que no molesta. Con prohibiciones o con pseudociencias coercitivas. Sí, absolutamente, con mentiras y con falsas esperanzas y con falsos tratamientos, etc. Yo sí creo que muchos tratamientos de estos se tendrían que prohibir directamente, sobre todo los que se vendan como terapia. Una cosa es que haya un centro que se venda como vente a relajar. Yo aquí no puedo decir nada. Yo no iría, porque no, a mí no me va bien eso. Pero yo tampoco soy tan radical de decir, no, es que no puedes relajarte. Hay gente que le funciona meditar, por ejemplo. A mí no. Bueno, tampoco me hace ningún daño, está en su casa, tranquilo. No, pero una cosa es relajarte, que vos si te acostás y pones videos de 2 horas con sonidos del mar, del bosque, o música, claro, te relajás. Ahora, ¿dónde está la estafa? ¿Dónde está el fraude? ¿Y dónde está la coerción? Cuando te dicen que sentarte así durante 10 horas por día o por mes te vas a curar una patología. Efectivamente. Mental o física. Bueno, aquí ha dicho algo interesante. Que es un poco lo que venimos hablando en todo este vídeo. O sea, él ha reconocido que mindfulness o diferentes técnicas, sí que es verdad que ha tirado un poco por la minimización de los efectos en un rollo de te hace lo mismo que si te pones sonidos del mar, y bueno, está demostrado que no tiene absolutamente nada que ver con eso, pero por lo menos ha reconocido que en todo momento él se estaba refiriendo a utilizar esa herramienta como forma de coerción. En este caso estoy con él. Si alguien te dice que practicando mindfulness te vas a curar de una patología que tengas o de algún tipo de enfermedad, te está estafando. Te está intentando sacar el dinero. En este caso, justo al final del vídeo, fíjate, hemos llegado a un acuerdo con esta persona. Física, porque esto es falso, no cura nada. No. No, por eso digo que cuando se utiliza como terapia, es como, yo qué sé, o te digo otra, la acupuntura. La acupuntura no está demostrado en ningún lado. Que a lo mejor de aquí 25 años empiezan a salir papers a favor. Ahora no, desde luego ahora no. Bueno, para. Eso está bueno aclararlo también, ¿eh? Ojo con los papers, ¿eh? La comunidad científica está muchísimo corrupción. ¿Quién paga esta investigación? Jordi, acá en la Facultad de Medicina de Rosario. La Facultad de Medicina de Rosario lo trajo a Enrique Olvera a dar cátedra de neuroemoción. Hostia, Enrique Olvera es catalán este. Sí, los españoles, siempre hay un español haciendo macana, ¿viste? Después hablan de los argentinos. Pero escúchame. A los argentinos le dices buenas tardes y te cuenta que sus padres se murieron cuando tenía 18, que tiene un perro llamado Max, que mañana va a ver. Bueno, vale. Esto del tema de la ciencia es algo que yo siempre he reflexionado. El método científico es muy claro, ¿no? Y es la búsqueda de la verdad.
a través de las herramientas que la ciencia nos otorga. Y esto mismo que está diciendo esta gente para tirar por tierra los estudios que existen de mindfulness, también lo vemos en el otro lado, gente pues más de tema conspiranoico y tal, para tirar por tierra estudios farmacéuticos y tal. Es evidente que viviendo en un sistema capitalista, empresas gordas van a dirigir hacia dónde quieren llevar la ciencia, eso es más que evidente, pero el método científico es una herramienta que a día de hoy sigue siendo sólida. Y hay investigadores independientes, los propios estudios de las diferentes empresas, puedes tú cogerlos y hacer un estudio de pares que le dé una vuelta a ese estudio, ¿no? Y sacar otras conclusiones. O sea que la ciencia como método sigue funcionando, sigue siendo válido a día de hoy. Y no son los estudios que a día de hoy hay que validan el mindfulness, no son estudios de 4 amigos del gurú de turno, ¿no? Que han cogido a sus adeptos y lo han publicado. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Se trata de estudios de grandes laboratorios de neurociencia y grandes, como hemos dicho antes, las principales revistas de psicología y psiquiatría de las más prestigiosas. O sea, lo que van a decir ahora estas personas valdría para cualquier tipo de estudio. Para que este podcast te está dando resultados, que con un argentino que habla hasta por los codos, ¿eh? Y le has dicho buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, te voy a contar que, o sea, un argentino, o sea, no puedes tener una conversación fluida. Un argentino es, cuéntame, yo me siento tranquilamente, me tomo un par de Coca-Colas, buenas tardes. Porque es así. Igual, bueno, igual digamos que estás mintiendo, vos no tomas Coca-Cola, Jordi. Mate. Bueno, se nos ha saltado otro anuncio. Ya había terminado el vídeo, así que no hay problema. Bueno, me pongo en grande para vernos cara a cara. Bueno, pues un poco el resumen, ¿no? Sería lo que hemos comentado al principio. Esta persona viene de una experiencia tremendamente negativa en una secta en la que mindfulness estaba siendo utilizado como método coercitivo. A día de hoy existen grandes investigaciones de universidades prestigiosas y en revistas de psicología y psiquiatría prestigiosas que están validando mindfulness como herramienta para el bienestar. Se sigue incluso profundizando en diferentes herramientas que no son ya mindfulness, ¿no? En lo que se ha venido a denominar neurociencias contemplativas, que son otros elementos de diferentes tradiciones que se está viendo que funcionan y se está poniendo el foco científico para ver por qué está funcionando, para poder luego hacer un trasvase a la sociedad laica y poder hacer uso de esos beneficios. Esto no tiene absolutamente nada que ver con que un gurú quiera enriquecerse engañando a la peña y utilice mindfulness y exagere las bondades de mindfulness para sus fines. Eso existe, hay que visibilizarlo también y denunciarlo con contundencia, pero mindfulness no es eso, ¿vale? Mindfulness es lo otro. ¿Es menos conocido? Pues puede ser. Pero desde aquí vamos también a contribuir a que cada vez se conozca más ese mindfulness científico, y ir quitándole peso a las pajaradas pseudocientíficas que se ven muchas veces por ahí, o gente New Age que llama mindfulness a prácticas que no tienen absolutamente nada que ver con esto. No me voy a extender mucho más, simplemente este directo, como os he comentado, era para mí una especie de práctica para ver qué tal iba funcionando la historia, verme yo un poquito con los distintos programas que se utilizan para los directos y
ir probando un poco estas historias. Y porque quería reaccionar al vídeo de Jordi lo antes posible. Si os ha gustado el vídeo, darle like, dejarme un comentario a ver si os gusta este tipo de vídeos y podemos hacer más. Y bueno, como hemos dicho al principio, voy a intentar, si me da la vida, porque tengo muchísimas historias pendientes, a partir de octubre poder hacer directos con vosotros, en este caso ya directos in real life, con su chat y sus historias. Pero bueno, sin más, no os voy a robar más tiempo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo o directo, lo que venga antes, seguramente vídeo. Venga.